Entonces, buenas noches. Esto es Estadística Descriptiva, sesión 15. En la clase de hoy vamos a terminar la unidad 3, que tiene que ver con las medidas de posición. Medidas de posición. Entonces, en UAS Virtual tenemos la práctica activa. La práctica válida es esta, práctica 3.2, medida de posición. La pueden descargar y creo que la envié al grupo de Telegram, creo. No estoy seguro. Creo que la envié al grupo de Telegram, pero si no lo he enviado, me lo recuerdan. ¿De acuerdo? Entonces, descriptiva 15. Sí, profesor, perdón. Déjeme ver. Yo creo que sí. Yo creo que no. Cuando yo la envié a todos los grupos. Que luego la explicaba. Creo, no sé. Pero déjeme ver si está aquí de un pronto para enviar. Así salimos de eso. Estadística 25. Práctica 3.2. Sí, yo la tengo acá. Sí. Yo creo que es esta. Ahí está enviada la práctica 3.2. Esa práctica la van a hacer ustedes. Yo simplemente voy a explicar cómo hacerla. ¿De acuerdo? Esa práctica es bueno que la aprendan porque es su segundo paso. Buenas noches, profe. Saludos, saludos. Ok, vamos a trabajar entonces. Vamos a trabajar. Jóvenes, la evaluación docente, entiéndase la evaluación del maestro, está habilitada. Haga el favor y tome un momentito de su tiempo para que me evalúe. ¿De acuerdo? Sí, maestro, eso yo vi en un grupo, pero que ya está levantando hasta el entra día donde usted se inscribe, sí. No es en UAS Virtual, sino en la página de la UAS donde usted se inscribe. autoservicio. En autoservicio, ahí usted entra y ahí encuentra la evaluación del maestro. Es bueno que me evalúe. A mí me hace bien que usted me evalúe. Así como a usted le hace bien que yo lo evalúe. Entonces ya Ay, ustedes sí, saben. hay que evaluarlo, maestro. Ok, Cuente con profe. eso, profe. Entonces, vamos a explicar esta práctica 3.2 para ustedes. Esto le llaman medida de posición. Entonces, ¿qué me interesa a mí? Si ustedes tienen que anotar, escribe esos 10 números que están ahí. Puede ser separado por un guión o separado por una coma, como usted prefiera. Esos 10 números, escríbalo. Después que lo escriba, escriba deciles para datos no agrupados. Y después que lo escriba, escriba la fórmula de la posición. Posición. Esas 3 cosas me interesa que le escriba, ¿ok? Me avisan. Entonces, usted va a escribir esos numeritos, me imagino que ya lo hizo. Va a escribir deciles para datos no agrupados y va a escribir cómo se calcula la posición del decil. Posición de K es igual a K por N más 1 entre 10. Esa es la fórmula.
Si yo voy a calcular el decil 6, voy a ponerle, quitarle esos colores feos. Si yo voy a buscar el decil 6, la posición, ¿cómo yo la calculo? Decil 6. Esa K que tiene la fórmula vale 6. ¿Por qué vale 6? Porque estoy buscando el decil 6. ¿De acuerdo? Esa N, ¿cuántos datos son? 10. 10 datos. 10 Muy bien. datos, maestro. 10 datos. Entonces, ya ustedes saben que la K es el número que yo estoy buscando. Y la N es el número de datos. El 1 es constante de la fórmula y el 10 también. ¿Por qué divido entre 10? Porque es un decil. Decil es dividir un conjunto de datos en 10 partes iguales. Es un decil. Ejemplo. Si yo tengo un conjunto de datos y le hago 9 particiones, 9 cortes, le hago. Si yo le hago 9 cortes, ¿en cuánto estoy dividiendo el conjunto de datos? Imagínense que es una pierna de salami indubeca. Usted le hace 9 cortes, ¿cuántas ruedas salen? 9, maestro. 9. ¿Cómo va a ser? Con 9 cortes salen 9 ruedas. Son 10. 8. Cuéntela a ver. 10, maestro. 10 ruedas. Cuando usted hace un corte, ¿en cuánto está dividiendo? Sí, es verdad. En Salen 2. No 10. en 2. Cuando usted le hace un corte, una naranja, ¿en cuánto está dividiendo? En 2. En 2. Y si le hago 9 cortes, ¿en cuánto divido? En En 10. 10. Ok, en 10 partes. Entonces, dividir un conjunto de datos en 10 partes iguales, eso es lo que se llama un decil. ¿De acuerdo? Decil. Dividir en 10 partes iguales. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Profe, tengo Que una yo, pregunta. diga, Cuando yo pensaba, profe, que decir 6 es el número 6 en la posición del conjunto de datos. no, no. Se va a dar cuenta que no. Ok. El decir 6, lo que significa 6, significa en un decir que el 60% de los datos, 60% de los datos está por encima o por debajo de un número, del número que nos dé. El 60% de los datos está por debajo de tal número. Eso es lo que significa decir 6. Un decil es dividir el conjunto de datos en 10 partes iguales y esto lo que te dice es que tú solo puedes buscar 9 deciles. El último no se busca. Tú puedes buscar decil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. El 1 significa el 10% de los datos, el 2 el 20%, el 3 el 30%, el 4 el 40%, 5, 50, 6, 60, 70, 80 y 90% de los datos. El 100 no se busca, que el 10. ¿De acuerdo? Entonces, si eso se entendió, puedo seguir. Aquí dice que vamos a buscar el decil 6. Decil 6 significa el 60% de los datos por encima de qué valor está. Como estamos buscando el decil 6, K vale 6, N vale 10 y resolvemos esa fórmula. A 10 6. le sumo 1, ¿cuánto da?
11. 11. 11 por 6, ¿cuánto da? Perdón. Eso mismo, 66. Y dividido entre 10, 6.6. ese 6.6 no es el decil. Ese 6.6 es la posición. ¿De acuerdo? Profe, disculpe, pero el que no esté hablando por el micrófono, que lo ponga en silencio, por favor. Sí, eso estoy viendo que voy a tener que mutarlo todo. Usted no está hablando, apague su micrófono, por favor. Entonces, yo decía que la posición del decil me dio 6.6. ¿Usted sabe cómo yo calculé esa posición? ¿Usted comprende de dónde salen esos datos? ¿Sabe hacerlo? Claro, profe. Ese Claro, es su profe. parcial. Sí, ¿Sabe maestro. hacerlo? Llegar al 6.6. Sí, maestro, claro. Entonces, después que yo llego al 6.6, simplemente usted tiene que aprender dos cosas. La primera, que del valor entero, que es el que está antes del punto, yo debo buscar esa posición antes del punto. La posición 6, ¿qué número yo tengo? El 30. Profe. El 30, maestro. El 30. Y la otra cosa que usted tiene que saber, ¿cuánto hay de diferencia entre el 30 y el que le sigue? 3, maestro. 3, maestro. Usted nada más necesita saber esas dos cosas. La posición, que es el valor que está antes del punto. ¿Qué número la ocupa? El 30. Y lo otro es, entre el 30 y el que sigue, ¿qué valor es el que va? Esa es la única dos cosas que usted necesita saber. Entonces, el 30, la posición 6, usted le pone 30 más. Y ese 3, que es la diferencia, lo multiplica por el decimal. ¿Cuál es el decimal? 0.06. Multiplica en su calculadora 0.06, 0.6, perdón. 0.6 por 3, ¿qué le da? 1.8. 0.6 Sí, por 3 1.8. da 1.8. Si lo sumo con el 30, terminé. Profe, y una pregunta. Diga, En ese 31.8. diga. En ese mismo orden, en caso de que después del punto me dé 3 o 2 cifras, ¿se va también a multiplicar a sí mismo? Lo que sea. Okay. Lo Después del primero, punto, lo que tiene después que del saber punto. que lo que está antes del punto es el valor entero. Esa posición usted la va a buscar aquí arriba. Y lo que tiene del punto en adelante, ojalá tenga 7 valores, usted lo va a multiplicar por la diferencia del número que usted encontró y el que sigue. ¿Entendió? Ok. ¿Se entendió? Eso está perfecto. Profe, yo quisiera que Inteligente. usted le dé para atrás hasta el 30 y de ahí siga. ¿Cómo fue? Hasta el 30, que de donde yo busqué el 1.8. Exactamente. ¿Usted sabe llegar al 6.6? Sí, profe. Entonces, en la posición número 6, ¿quién se encuentra? 30, profe. Mírelo ahí. Y ese punto 6 que sobra, mírelo ahí, punto 6, se multiplica por la diferencia del 30 y el que le sigue. Escríbalo para que no se le olvide. El decimal se multiplica por la diferencia del número que encontraste y el que le sigue. ¿Cuánto tienen de diferencia esos dos? 3, profe. 3. Entonces tú vas a multiplicar 3 por el decimal que es 0.6. ¿Qué te da eso? 1.8. Entonces lo suma con el 30 y ya terminaste.
¿De acuerdo? Vamos a ver. Yo quiero que me busquen ahora el Profe. decil 4. Dígame. Profe, yo no sé llegar hasta el 6.6. De ahí en adelante sí, Ok. pero ahí me quedé. Usted copió la fórmula ya, mírenla aquí, de la posición. La fórmula Sí. en amarillo. Sí. ¿Qué significa esa K? ¿Usted sabe? El rango, no. No, Estoy perdido. no, eso no tiene nada que ver con esto. Esa K Bueno. es el valor que usted está buscando. En este Ok. caso le dijeron que busque el decil 6. Mírelo ahí, decil 6. Esa K va a valer 6. Si yo le digo, búsqueme el decil 4 ahora, ¿cuánto vale K? 4. El 22. Acá vale el número que estoy buscando. Escríbalo ahí. ¿Qué vale el número? La K vale el número que estoy buscando. ¿Cuánto vale la N? Escriba, la N vale la cantidad de datos que tengo. En este caso son 10 datos. 10. N vale 10, porque son 10 datos. ¿Qué hago en la fórmula? Primero hago el paréntesis. Ahí dice 10 más 1. ¿Cuánto es? 11. 11. Y lo multiplico por 6. ¿Cuánto da? 66. Le va a dar 66. Y luego lo divido entre 10 porque es un decil. El decil divide entre 10. ¿Cuánto da la posición? 6.6. 6.6. ¿Quién está en el lugar 6? El 30. Míralo ahí. El Más 30. la diferencia entre el 30 y el que le sigue. El 3. 3. Y ese 3 se multiplica por el decimal, que es 0.6. ¿Cuánto da? 1.8. Y si lo sumo 1.8. con el 30, Le da 31.8. 31.8. así es. ¿De Y ahí acuerdo? se sabe la edad de estudiante. En 10 Entonces, yo años. quiero ahora que usted me busque el decil 4. Calcúlelo y me dice cuánto le da. Decil 4. Yo lo hice, maestro. 4.4 da. ¿Cuánto? No creo. 24.8. Ok. Usted dice que le da 24.8 y hay una joven que dice que le da 4.4. 24.8. El 4.4 es la posición. O sea, Ah, bueno. Ok, ya entendí. Entonces, si yo estoy buscando el decil 4, ¿cuánto da esto? Vamos a ver. Calculen para que aprendan, porque tienen que hacer una práctica y tienen que hacer su examen. Y es bueno que aprenda. Si tiene duda, pregunte. Ah, sí, maestro, da 24.8. Ok. Listo, entonces. Escriba, si le dio 24.8, como dice la joven, escriba ahora cuartil para datos no agrupados.
Cuartil para datos no agrupados. Si se fijan, el cuartil es lo mismo. El cuartil es lo mismo que el decil. ¿Se están fijando en la fórmula? Simplemente divide entre Sí, maestro. 4. Divide entre 4. El cuartil es como usted agarrar su piernita de salami y dividirla en 4 partes. Usted viene y le hace ¿cuántos cortes? 3 cortes. Le hace un corte el 1, le hace otro corte el 2 y le hace otro corte el 3 y la está dividiendo en ¿cuántas partes? En 4 partes. Entonces, ¿qué significa eso? Que el cuartil solo puede buscar el 1, el 2 y el 3. ¿De acuerdo? Solo puede buscar cuartil 1, 2 y 3. ¿De Me acuerdo? dio 215.6, si no me equivoco. ¿A dónde? Usted ¿En iba dónde? a decir que lo buscaran, profe. Te mandó a buscar eso. El decil 4, que le dio 4. Ujú. Es 24.8, ¿verdad? Me ve, espérate. Vamos A a mí ver. me dio 24.8. Mire, decil 4, Y a mí ahí van también. 4. Aquí Ajá, van 4. 4 por 11 son 44. 44. Entre Dividido 10, 4.4. 4.4. La Ajá, posición. ¿Quién está en el lugar 4? 22. 22. Más. ¿Cuánto hay de diferencia entre el 22 y el que le sigue? 7. 7. Mírenlo ahí, 7 de diferencia. Ese 7 lo multiplico por el decimal, que es punto 4. ¿Cuánto le da? Ajá. 2.8. 2.8. Si lo sumo, 24.8. ahí está resuelto. Vamos a buscar el cuartil 1. Cuartil 1. Con esta fórmula. Cuartil 1. Es lo mismo. Simplemente divide entre 4. Cuartil 1. Vamos a ver. Cuartil 1. ¿Cuánto da la posición? $2.75. Ok. 2.75. 2.75. Profe, el cuartil me dio 23.75. Ok. 23.75 le digo. Sí, así queda.
Entonces ya le dio 11 por 1 da 11 entre 4. 275. 2.75. En la posición número 2 hay un 20. Y la diferencia del 20 y el que sigue son 5. 5 por 0.75 da 375, ¿cierto? Sí. Entonces eso da 2375. ¿De acuerdo? Calcula el cuartil 3 ahora. Cuartil 3. Cuartil 3. Ya, maestro. Ok, ¿cuánto le da? La posición dio 8.25 y el cuartil da 35.25. Ok, estamos claros de eso entonces. Lo siguiente, escriba percentil para datos no agrupados. Esta es la otra medida, se llama percentil y es lo mismo, pero simplemente dividiendo entre 100. Percentil es dividir entre 100, lo mismo. Percentil para datos no agrupados. Mire la fórmula. Dividir entre 100. Si voy a calcular el 57 por 10, por 11, perdón, son 627, me da a mí. Entre 100, 627, entre 100, eso da 6.27. Entonces, el que está en el número 6 es el 30. El 30. Sí. Y la diferencia son 3. Entonces, simplemente escribo 30 más el 3 de la diferencia da 0.81. Eso da 30.81. Ahí se acabó. Es lo mismo. Si usted se sabe uno, se sabe todo. Simplemente dividir entre 100. Entonces, vamos a entrar nuevamente para poder continuar con lo que nos falta.